y 3 magistrados, estamos hablando de 4 jueces que coinciden. Uno dice, bueno, el Ministerio Público no hizo tampoco el trabajo, porque, vamos, o tiene abogados muy buenos o es inocente la persona. No sé cuál sería el asunto, no soy tan ingenuo tampoco para creerme eso. Pero quiero conversar con Ana Matilde Gómez sobre ese tema. Usted que es abogada, que fue procuradora y conoce de estas situaciones. Sí, gracias. Bueno, es que casos como los del perfil de Yunya o el perfil de Cholo Chorrillo o el perfil de otros que hemos tenido históricamente, que también han tenido protagonismo internacional y que localmente no dejan de ser de peso pesado, la pregunta que uno se tiene que hacer es que si el daño es sistémico y corroe toda la sociedad panameña, cuando me refiero a daño, me refiero a la penetración del crimen organizado, y que este no es solamente el de los delitos comunes o violentos, sino también el de cuello blanco, aquel que implica apoderarse o llegar al poder para poder traficar influencias y garantizar la impunidad como una mercancía. Si uno está consciente de que el daño es sistémico y atraviesa a toda la sociedad, la pregunta inmediata y lógica es, ¿está el Poder Judicial exento de los embates de esa penetración? La respuesta, por supuesto, es no, porque ellos también viven en la sociedad panameña. Entonces hay diferentes formas de ser penetrado e infiltrado. Y usted puede no solamente traficar influencias, conocer a alguien, usted puede también como operador ser intimidado. Y esa intimidación puede ser materializada a través de una amenaza o puede ser velada y supuesta solamente por el hecho que usted viva en un barrio en el que hay acceso a estas bandas criminales o porque algún familiar suyo esté vinculado a alguna de las bandas. Y por ahí usted se puede ir en una playa de situaciones que pueden impactar la correcta administración de la justicia. A eso voy. O sea, Yunya tiene un caso en España y seguramente va a enfrentar la justicia en España. Cholo Chorrillo de Costa Rica para Estados Unidos con un caso grande en los Estados Unidos. El otro señor en Dubái. Es decir, y en Panamá creo que tiene falsificación de documentos por una licencia de conducir. Una cosa, no se queda. Sí, bueno, esa falsedad tampoco es poca, en el sentido de que ese también es un delito entre 5 y 10 años. Allí también hay algo de gravedad. Pero mire, eso en primer lugar nos debe llamar la atención sobre la globalización del crimen, en el sentido de que Panamá ya no es ese país en el que la delincuencia es meramente criolla y que nuestros delincuentes son personas que solamente actúan localmente. Ya tienen conexiones suficientes a nivel internacional para hablar que son parte de cárteles y que ellos están comprometidos incluso con la facilidad con que la droga se trasiega en Panamá y otras sustancias u otros productos que no son solo la droga, porque también está el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico humano, el tráfico de especies raras, que también se da mucho en Panamá por la biodiversidad de las especies. Así que hay una cantidad de actividad delictiva que es atractiva para el mundo, en la que Panamá pone a su servicio las ventajas competitivas y comparativas que tiene. Es decir, todo aquello que nos hace exitoso como un hub, todo lo que nos hace exitoso por el posicionamiento geográfico que tenemos, también nos hace vulnerables porque nos hace atractivos para los grandes grupos organizados del crimen. Y eso hace que el contacto con aquellos que destacan en Panamá permitan cosas como esta, que por ejemplo panameños sean detenidos en el extranjero por actividad que ha tenido consecuencias en el extranjero. Eso no significa que aquí no se les va a perseguir. Y bueno, qué bueno cuando ya los agarran fuera, porque ustedes saben muy bien que Panamá no extradita a sus nacionales. Si nosotros tuviéramos aquí a ambos detenidos en este momento, con los delitos que ya están listos para ser encausados en otras latitudes, habría el problema de que tendríamos que ver la coincidencia del Código Penal con lo que han hecho allá con nosotros y abrir los casos aquí y ver si el caso se puede llevar a cabo, con todas las implicaciones que hay de la debilidad institucional que enfrenta el sistema de administración de justicia como parte del sistema público de instituciones que están vulneradas. Entonces, ellos allá, al cumplir esas condenas, después vendrán a cumplir los procesos en Panamá. Eso ya lo hemos visto antes con otros personajes. Así que enhorabuena que hayan podido ser alcanzados por la justicia internacional, por la justicia de los países donde ellos han delinquido, y que Panamá se ponga las pilas para estar listos para procesarlo en el momento en que allá o se caigan los casos o en el momento en el que cumplan las penas. Y digo se caigan porque, bueno, tampoco nos vamos a llamar a la ingenuidad de pensar que esa penetración no se da también en otras latitudes. Sin embargo, hay una organización internacional que mide el ranking, el World Justice Project,
que es una organización de sociedad civil internacional multidisciplinaria que mide el ranking, tiene una de sus facetas, es el ranking del Rule of Law, medir el Estado de Derecho, el Estado de la Justicia. Panamá y nunca sale bien, siempre estamos como en el medio de un montón de países en la región. Cuando uno habla de la región y está parado en algún país de América Latina, obviamente es América Latina. La región solamente del área nuestra, Costa Rica, Chile y Argentina están por arriba de nosotros. O sea, Panamá siempre califica de la media para abajo en materia de administración de justicia. Así que, bueno, uno también pudiera pensar que en otros países hay vulnerabilidades, pero obviamente las dos que has mencionado, las dos jurisdicciones en las que ellos han sido aprendidos, están muy por encima de nosotros en la capacidad de independencia de los jueces, imparcialidad y eficacia de la justicia. Sí, doctor Ritter. El Procurador General de la Nación ha dicho, procuradora, que la información que haya en el exterior o en estos casos se podrá utilizar en Panamá para ello. Eso no ha sido siempre así. En el caso de Brecht hubo mucha información que recabaron o que no quisieron recabar con relación a los panameños y esa parte se quedó, vamos a decirlo así, por fuera del expediente. Estos casos en los que hay panameños involucrados fuera, es más conveniente que pedirlos a ellos en extradición, que posiblemente no lo dan hasta que no cumplan su pena allá, o pedir esa asistencia para poder llevar a cabo, cuando ellos cumplan su proceso allá, terminar aquí los procesos. Una cosa no es excluyente de la otra. Sí. Ambas se pueden hacer concomitantemente y es importante que se hagan. Voy a explicar por qué. El hecho de la petición contribuye a fortalecer y robustecer el caso en la otra latitud, en la otra jurisdicción, porque le permite al fiscal de aquella causa decir en su país también está siendo requerido por tales y tales delitos. Porque de lo contrario, el argumento de la defensa sería, si en su país es un ciudadano honesto, un ciudadano, usted sabe cómo funciona esto, ¿no? Un buen padre de familia, un hombre virtuoso que coopera con... Bueno, por un lado eso. Por el otro lado, la petición es buena y es necesaria porque de lo contrario, si no hay la petición con un delito que permita la detención, cuando ellos terminan esos procesos allá quedan libres. Es decir, no nos los entregarían de autoridad a autoridad. Así que es importante para cerrar los espacios a la impunidad que las solicitudes se hagan. Y eso no es excluyente de que se comparta información, que se brinde de aquí, estoy segura que se ha hecho, porque lo más probable es que para seguir la trazabilidad de todos los movimientos de ellos, se ha mandado información de inteligencia y también judicializada que se tiene sobre ellos a los países si la han requerido, o a las policías si la han requerido, esa asistencia también existe, y también no solo la que ellos nos pidan a nosotros, sino la que nosotros vamos a requerir cuando los casos de ellos concluyan. En este sentido, usted hablaba de que el crimen local ya no es este crimen criollo y habló de una globalización del crimen. Bueno, gracias a esta globalización, digamos, también de la justicia, porque agarraron a estos señores en los otros países, primero porque las esperanzas de que pasara algo en Panamá nos inquieta. Hay situaciones interesantes. Yo en un programa aquí que hablábamos de seguridad, hablábamos, una palabra no es mi favorita, pero se hablaba de una mexicanización del tema del crimen para referirse un poco a la penetración allá, más que nada en organismos de seguridad. Aquí en Panamá, vamos, aún mayor en estos días, con unos celulares para la cárcel La Joya. Recuerdo un caso de un tribunal donde el chofer del busito que recogía a los servidores públicos que iban a ser jurados ya estaba cooptado por una pandilla y se conocía que ya había tenido varios casos para llevar. O sea, estamos hablando de que el sistema es, además de vulnerable, deja a estas personas en libertad. Recuerdo un caso, esta debida diligencia, un caso de una persona, un terreno en Los Santos, un caso famoso que hay aquí. La persona le dice, mira, aquí en el pueblo todo el mundo me ha dicho que usted anda en cosas. Y el señor llega con un documento de la Corte Suprema de Justicia que había casado un caso de él y que ya, listo, no tenía nada y para vender el terreno. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando que precisamente lo que hemos venido diciendo desde el inicio,
y es la vulnerabilidad del sistema de administración de justicia como un elemento más de la estructura de poder que está penetrada en el país por distintas razones. Porque la fragilidad institucional viene a partir precisamente de quienes enquistados en el poder o quienes desde el poder mandan el mensaje al crimen de que la impunidad es una mercancía en venta y la puede comprar el mejor postor. Es decir, ayúdame a llegar, lo voy a decir en palabras más sencillas, ayúdame a llegar a un puesto de poder porque estando yo ahí, hablamos, todo se arregla. ¿Y ustedes creen que la gente del crimen es boba? No, los delincuentes no son bobos. Eso es un negocio también. Ellos saben que financiando campañas políticas, ellos pueden conseguir que haya personajes en cada una de las instancias. A eso voy. ¿Por qué ayudar a un político en la asamblea? O sea, ¿qué tanto puede desde la asamblea un diputado ayudar a un delincuente que sus problemas van a ser con la justicia? Por eso se lo pregunto, ayúdeme a ver. Porque yo entiendo comprar un fiscal o yo entiendo comprar un juez, pero un diputado no es el que persigue el delito. Bueno, acuérdense, no se olvide que el órgano judicial, a los magistrados los investigan los diputados. Y a los diputados los magistrados. Parte de las deformaciones y perversiones de nuestra estructura, nuestra arquitectura de poder. Entonces, del diseño constitucional que tenemos. También en la asamblea se pueden frenar leyes. Cuando usted encuentra que alguien por ahí metió una ley que uno dice, pero esa norma, la ley era de una cosa y entró un articulito ahí de que se bajan las penas, Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí cuando estábamos discutiendo el Código Penal? ¿Cómo fue que de repente hemos rebajado las penas? Digo, ha pasado. No estamos hablando de cosas supuestas, son de hechos reales, cómo se bajó completamente todos los delitos contra la corrupción en el quinquenio del señor Ricardo Martinelli, en la asamblea, ustedes lo pueden recordar, y estoy hablando de un hecho histórico, está registrado, ¿no? Eso está ahí documentado, cómo se echó para atrás en tema de contrataciones públicas y vinieron todas las licitaciones, cómo se echó para atrás en materia de los delitos contra la corrupción y ahí están las muestras de todo lo que hubo, los abusos desde el poder. Entonces, extinción de dominio no se discute todavía. No voy a decir si estoy a favor o en contra, pero que se discuta. Bueno, no se discute todavía tampoco. Usted sabe que está presentada desde hace mucho tiempo, desde el periodo mío. O sea que eso no se le da. O sea, todas esas acciones que a veces uno no le encuentra razón de ser, aunque pareciera que si uno le mete mucha lógica a la política siempre vas a terminar confundido, pero lo que no tiene como lógica jurídica es porque sus razones no son jurídicas. Son políticas y son producto de las lealtades compradas. ¿Cuáles son las lealtades compradas? Tú me financias la campaña y por eso es que yo siempre he insistido, como tantos otros que buscamos adecentar la política, hay que eliminar el financiamiento privado de las campañas políticas. Porque como no hay posibilidad de fiscalizar de dónde viene la fuente de ese dinero, después ese dinero cobra factura. Venga para acá. Acuérdese que usted está ahí porque yo lo puse ahí. Entonces, esa ley no va. Y eso no pasa solamente con el crimen común, que es algo que quiero que quede muy claro. También pasa, por ejemplo, en los compromisos que se adquieren, como el tema del turismo, como se adquiere con las exoneraciones. Cuando hay gente que financia y tiene intereses coludidos o intereses que se suman, ¿verdad? El suyo y el mío, y usted fue el que puso la plata y usted me llaman a Matilde, ven acá. ¿Qué pasó con esta exoneración? Entonces, puede ser que él no me lo diga, que es lo que pasa con los jueces. Puede ser que alguien no lo llame y lo amenace directamente, pero hay lo que la Corte Interamericana ha llamado como las injerencias indebidas y cosas que ocurren en la mente de los operadores judiciales que pueden interferir. Y déjenme, por ejemplo, decir un caso que acaba de ocurrir. Ustedes saben esa audiencia muy famosa y se publicitó en los medios, la audiencia de Costa Mare. Usted se pregunta, bueno, si es un tema de normas o es un tema de conducta judicial, que además está regulada por las reglas de Bangalore. Y uno dice, ¿cómo es posible que en ese caso tan sonado, donde la negligencia de alguien o la imprudencia, la impericia o el actuar de alguien, que es lo que se va a probar en un juicio, ¿verdad?, trajo como consecuencia la muerte de seres humanos? ¿Cómo es posible que en ese tribunal de juicio 3 jueces y hay una que ha estado sentada 2 días con la boquita calladita, mientras que los defensores de ese caso son los mismos que defienden a su hermana en un proceso? Eso lo leí en La Estrella. Y es un hecho real. Acaba de pasar. ¿No debió ser recusada o declararse impedida? Bueno, el Ministerio Público hizo su trabajo y la recusó, pero cuando se enteró. Pero ella podía haber dicho, oye, de acuerdo a las reglas mínimas de la conducta de los jueces, aunque esto no esté en un listado de las causales para recusar, yo no quiero estar sentada ahí porque eso es de aquellas cosas que la ley, los estándares internacionales llaman a evitar, que es que por la prudencia, para la correcta administración de justicia, haya también la impresión, no solamente la realidad, la impresión de la imparcialidad del juez y la independencia,
¿Qué significa? Que a la sociedad le dé confianza a la decisión. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ahí no hay nada que temer, porque entonces esa es una injerencia indebida que debió haber estado en la persona. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Es un tema de leyes o es un tema de personas? Es un tema de ambas cosas y esta sociedad tiene que cambiar, porque tenemos que elevar los estándares que tenemos para los operadores judiciales y para todos los servidores públicos, porque si no es así, definitivamente no hay nada que pueda detener el avance del crimen. Le dejo la última a usted, doctor Ritter, para, reitero, antes de seguir y que no se me vaya antes de final, la primera mujer procuradora en 102 años, porque lo dije hace un rato cuando estaba aquí el presidente Torrijos. Si tuviéramos que hacer una evaluación muy, aunque fuera muy somera, de la Administración de Justicia hoy, se ha hablado muchísimo de la penetración del crimen organizado, pero eso casi siempre está referido hacia el órgano ejecutivo, al órgano legislativo especialmente, no así, o al menos no del todo así, para el órgano judicial. Si tuviéramos que hacer una evaluación del órgano judicial hoy en general, ¿cómo calificaría de si lo comparas hace 10, hace 5 y hoy? ¿Vamos más, vamos bien, vamos peor, vamos mejor, estamos igual? Sí, bueno, si yo fuera una persona conformista y mediocre, yo diría vamos bien, porque estamos mejor que antes. Lo que ocurre es que cuando uno tiene altos estándares, uno tiene expectativas muy altas. Y las expectativas son de que sea mucho mejor. Y puede serlo. Así que evidentemente, aunque hemos avanzado, nos falta mucho por recorrer y muchas cosas que hacer a muchos actores, no solamente a las cabezas, porque es un error, por ejemplo, del presidente Cortizo pensar que porque él no conocía a los jueces personalmente, no comía en sus casas y demás, ya con eso hay independencia judicial. Eso es una cosa, eso es un eufemismo. O sea, eso yo no lo conozco, sí, pero es que eso no es suficiente. Eso no es suficiente, porque basta con pensar que terror, si al contrario que lo conozca a él, lo conoce a alguien de su entorno. Entonces todavía eso puede ser peor, porque entonces ni siquiera se va a dar cuenta de quién lo está llamando al juez. Lo importante es que los operadores, quienes llegan al sistema de administración de justicia, comprendan que hay una sociedad que tiene altas expectativas y una gran necesidad de que para la pacífica convivencia haya verdadera administración correcta de la justicia. Si no tenemos justicia, no vamos a tener paz. Me quedo con eso, Ana Matilde Gómez Ruilova, esta mañana en El Radar.